Hola a todos y bienvenidos a esta tercera temporada de En Vivo desde Behavioral Pills. Estoy súper ilusionado con comenzar una nueva temporada, no puedo creer que ya llegamos a la tercera, porque cada temporada para mí significa que tengo un espacio para conocer a más profesionales que se dedican a la ciencia del comportamiento y ya vieron que a veces pues comencé en Perú, luego en la temporada pasada comencé a tener invitados de varias partes del mundo, de México, España. Y hoy tengo un invitado muy especial, también internacional, para aquellos que somos peruanos, que es un amigo, muy buen amigo mío que es de Argentina. Ahorita les cuento un poquito más sobre él. Como saben, yo soy Choyos, me dedico a la ciencia del comportamiento, en particular a Behavioral Design, el diseño de comportamientos, y en estas entrevistas lo que quiero hacer es compartir con ustedes la experiencia de vida de otros profesionales que se dedican a esta disciplina para que juntos aprendamos, digamos, tanto lo que ellos han ido haciendo en su carrera, pero también que nos compartan algunos tips o ciertas palabras de sabiduría para nosotros mismos seguir aprendiendo y desarrollándonos más. Entonces, eh, comenzamos el programa de hoy y el programa, como les decía, tiene como invitado a un amigo mío que se llama Pablo Bonino. Ahorita vamos a darle el pase, pero solamente para que tenga una referencia, Pablo no solamente me parece uno de los profesionales más brillantes que he encontrado en este momento en la disciplina, tengo suerte de haberlo conocido ya hace algunos meses atrás, sino que además tengo la suerte de colaborar con él, porque es también consultor en la empresa B-Way, donde yo también actualmente estoy trabajando, brindando asesoría en temas de behavioral science, y viene de verdad generando muy buenas ideas, mucho aporte, y no es para menos, porque la verdad que Pablo no solamente ahorita es Behavioral Economics Consultant en B-Way, sino que además ha sido fundador, es actualmente el fundador de Nudge Argentina. Ahora vamos a ver un poquito más en qué consiste eso, y además ha sido subsecretario de Prevención de Adicciones en el Ministerio de Salud en Córdoba, Argentina. Así que es un lujo tener invitados de este tipo. Así que sin ir mucho más allá, bienvenido Pablo, gracias por sumarte a aceptar la invitación, a abrir esta tercera temporada de Envío de Behavioral Pills. ¿Cómo andas? Hola, Chosos, un placer estar acá contigo y con toda la gente que sigue este maravilloso trabajo que haces de divulgar y dar a conocer un poquito más las ciencias del comportamiento en general y la economía comportamental en particular. Un placer acompañarte hoy. No, gracias Pablo, de verdad que tus palabras siempre son alentadoras, hay un poco de trabajo de aquí detrás, pero me encanta el poder justamente compartir como tú bien dices. Así que Pablo, antes de empezar con las preguntas y una conversación que estoy seguro que va a ser increíble, como siempre han sido nuestras conversaciones, quiero que nos cuentes un poquito de ti. Háblanos, te voy a dar hay un ratito para que tengas la cámara, pero básicamente que nuestra audiencia sepa un poquito de dónde vienes, qué has estado haciendo. Cuéntanos, ¿quién es Pablo Bonino? Bueno, la pregunta se responde de diferentes formas según cómo contemos esa historia, ¿no? Pero podríamos decir, si lo hablamos en tercera persona, que Pablo es una persona muy inquieta y curiosa, ¿no? Creo que esa sería una definición que se aproxima a mi persona, ¿no? En particular, yo soy licenciado en psicología. Posteriormente hice una especialización en salud pública en la Universidad de Texas. En- y a lo largo de mi carrera profesional fui por diferentes caminos, ¿no? Antes de estudiar psicología estudiaba licenciatura en comercialización y recuerdo que cuando estaba en primer año de la carrera me enamoré de una materia que se llamaba comportamiento del consumidor en particular, ¿no? Y ahí dije, che, yo me quiero dedicar a esto. Y empecé a ver qué carreras tenían los referentes en esa materia. Y justo daba la casualidad que había dos grandes carreras, psicología y antropología. Y eso fue lo que me llevó para el lado de la psicología. Luego, cuando entré a psicología, descubrí un mundo, ¿no? Realmente era una posibilidad de insertarse en muchas cosas. Y ahí empecé también a descubrir un poquito la psicología clínica, la psicología sanitaria. Y por esas casualidades de la vida, entré a trabajar en un laboratorio de investigación que trabajaba sobre conductas adictivas durante el desarrollo. Y ahí fue cuando empecé a formarme en las temáticas asociadas al consumo de sustancias, ¿no?
Luego de eso seguí en ese rubro, trabajé en comunidades terapéuticas como operador terapéutico en adicciones, en algunas ONGs, y luego llegó un momento en donde empecé a combinar la parte de la salud con las ciencias del comportamiento en algún punto, sin haber entrado en lo específico, ¿no?, de la economía comportamental. Esa primera combinación sucedió en una organización que es muy conocida, Médicos Sin Fronteras. Ahí yo estuve en la parte de recaudación de fondos en diferentes posiciones. Y luego de estar en Médicos Sin Fronteras, me convocan para sumarme a la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones. En un primer momento fue como consultor, y ya luego sí me ofrecieron el cargo de subsecretario de Prevención. Ya en la Secretaría, como yo tenía también una pata en el mundo académico y demás, conversando con algunos referentes de la ciencia en Argentina, y en particular de las ciencias del comportamiento, porque el desafío que yo llevaba y algo que yo quería implementar en la Secretaría de Adicciones era el desarrollo de políticas públicas basadas en evidencia, ¿no? Y qué mejor manera de hacerlo que de la mano de académicos. Y en particular en Argentina existe algo que se llama CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, que tiene científicos de muy alto prestigio y la verdad con mucho aporte que pueden realizar a las políticas públicas. Y ahí conversando tanto con el doctor Ricardo Pautasi, que es un gran amigo, un mentor y demás, como con el doctor Agustín Ibáñez, que es muy reconocido en Latinoamérica, queríamos desarrollar una estrategia preventiva para el consumo de alcohol en estudiantes de nivel medio. Luego podemos charlar un poquito de eso. Y Ricardo y Agustín me dicen, che, ¿por qué no empiezas a revisar lo que se está haciendo en economía comportamental y vemos cómo llevamos la economía? Pocos desarrollos específicos. Y ahí me empecé a introducir y realmente me enamoré de esta disciplina, ¿no? Por el enorme potencial que tiene, por el impacto a nivel resultados, y por el bajo costo de las intervenciones, ¿no? La relación costo-efectividad es muy, muy alta. Y ahí fue cuando me introduje a este ámbito y empecé a desarrollarme, a formarme, a jugar un poquito y a encontrar unos resultados muy interesantes. Buenísimo, qué apasionante. De verdad, te escucho y sí, cada vez converso con más personas que vienen justamente de haber estudiado psicología o alguna ciencia humana, ¿no? Como antropología, como mencionaba, sino, y me parece que todos coincidimos con esta curiosidad, ¿no? Hasta ahora no conozco un psicólogo, un antropólogo, un sociólogo que me diga, no sabía qué estudiar y me metí a esta carrera y aquí estoy, ¿no? Casi todos, creo que esas carreras humanitarias, creo que parten de esa semillita, ¿no? Y aquí, una de las preguntas que más recibo a veces de personas que les interesa el tema, ya sea de la ciencia del comportamiento, economía comportamental o cualquiera hacia afuera, muchas de las preguntas que me hacen es, ¿necesito ser psicólogo, psicóloga? ¿Necesito haber estudiado sociología? Como que es una barrera de entrada, o puedo comenzar a aprender sobre la ciencia del comportamiento siendo un comunicador, siendo un médico, siendo un abogado. ¿Tú cómo sientes o qué opinión tienes sobre una pregunta como esta? ¿Qué recomendarías? Bueno, es una excelente, excelente inquietud, que como tú dices, me imagino que debe ser muy, muy común, y la respuesta es absolutamente no es necesario ser psicólogo, sociólogo o antropólogo, ¿no? De hecho, las ciencias del comportamiento se definen en algún punto a partir de la conjunción de diferentes disciplinas, ¿no? Claramente, en las ciencias del comportamiento lo que vamos a intentar es modificar determinados comportamientos, o sea, incrementando la ocurrencia de estos comportamientos o disminuyendo la ocurrencia, ¿no? Y para que eso ocurra, el diseño comportamental,
o la arquitectura de la decisión, o como lo querramos llamar, no quiero entrar en esa parte para no irme por las ramas, involucra muchos aspectos, ¿no? Involucra aspectos más de el desarrollo de aparatos tecnológicos en donde puede entrar la psicología, la sociología, y después implica la ejecución de esos aparatos, ¿no? En donde, sin duda, que el campo comunicacional, por ejemplo, tiene mucho por hacer, ¿no? Y por aportar no solo en la ejecución, sino también en la estrategia. Y de repente también, digo, o sea, hay una larga y extensa trayectoria en el ámbito legal, por ejemplo, ¿no? Que a priori podría no parecer tan asociado, pero cuando uno piensa, por ejemplo, en las decisiones de los jueces, esas decisiones se traducen en comportamientos que son influidos por otros comportamientos en forma previa, ¿no? Y conocer un poquito sobre las diferentes implicancias puede ayudarnos a construir un mundo más justo, para todas las partes, y creo que muchas de las personas que trabajamos en esto lo hacemos con esa finalidad, de cómo ayudar a las personas a tomar mejores decisiones, y es netamente interdisciplinario. Inclusive, Chozos, te sumo algo más, cosas que podrían parecer distantes a priori, ¿no? Como la matemática, como la estadística o la informática, ¿no? Las ciencias de la tecnología tienen muchísimo por hacer porque son un gran aliado. Si nosotros logramos combinar el poder de los datos con la arquitectura del comportamiento, en donde dentro de la arquitectura del comportamiento estoy metiendo la comunicación, estoy metiendo el diseño, estoy metiendo un montón de elementos, y encima eso lo potenciamos con herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial, el data mining, etcétera. Tenemos una herramienta muy poderosa que por supuesto conlleva una gran responsabilidad, porque tenemos herramientas persuasivas en relación al comportamiento, ¿no? Entonces, ojalá sean utilizadas para ayudar a las personas a tomar mejores decisiones y no a la inversa, porque muchas veces determinadas empresas en particular no lo utilizan con este fin. Por eso creo que todavía queda como un gran avances científicos tecnológicos. Totalmente de acuerdo. En todo, ¿no? Con lo que has mencionado, el tema de no solo del poder que tiene y la ciencia o esta disciplina, que creo que a lo que vamos hasta el momento estamos en no sé, una décima parte de lo que podríamos estar afectando, no afectando, pero implementando, pero más aún el cómo conversa con otras disciplinas, ¿no es cierto? Es decir, la ciencia del comportamiento no es una disciplina aislada y que hace lo suyo y ya está. Al revés, conecta con todas estas otras disciplinas, especialmente en el tema del análisis de la data, que sin duda va a ser algo poderoso, pero con cuidado, ¿no? Con cuidado, coincido contigo en el uso de, como en todo, creo, ¿no? Como en todo tipo de herramienta o todo tipo de diseño que viene de la ciencia, tiene todo tipo de uso. Y yendo justamente a eso, Pablo, en base a lo que nos contabas originalmente de tus acercamientos a la salud. Entonces, digamos, dentro de la explicación que tiene la ciencia del comportamiento, escogiste empezar por un mundo que es fascinante, porque justamente tiene que ver con el cuidado, tiene que ver con o sea, digamos, mejorar la calidad de vida de las personas. Cuéntanos un poco qué retos encontraste desde un punto de vista de tu aplicación de la ciencia del comportamiento en este entorno sobre las adicciones, porque además, dicho sea de paso, yo personalmente es algo en lo que no me he metido utilizando esta disciplina y yo personalmente le tengo mucho respeto porque el comportamiento adictivo es un comportamiento más complejo que el comportamiento del día a día que podamos estar viendo, no sé, crear un hábito, lo que fuese, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo enfrentaste este reto y qué dificultades encontraste y si lograste superarlas? Bueno, es una gran pregunta, Chozos. Eh, ¿Ahí tú me escuchas bien? Sí, sí, te escucho bien. Perfecto. Es una gran pregunta, Chozos,
porque habitualmente cuando uno habla de comportamientos y desarrollos en relación a las ciencias del comportamiento, lo piensa sobre determinado tipo poblacional donde a priori no están atravesados por afecciones, por decirlo de alguna manera, en la toma de decisiones, ¿no? En primer lugar, para hablar de adicciones tenemos que entender de qué estamos hablando, ¿no? Si no sería como muy, muy complejo aproximarnos al tema. Y claramente vamos a hablar de una persona que consume alguna sustancia, sea legal o ilegal, da igual el tipo de clasificación legal que tenga la sustancia. No nos tenemos que olvidar que el alcohol es una droga, el tabaco es una droga, son legales. En términos sanitarios, el alcohol es la sustancia que más daño le genera a la salud pública. Hay muchísimos estudios de esto, uno muy famoso es el que realizó David Nutt, que es un psicofarmacólogo inglés, que está publicado en la revista The Lancet. Y el tabaco es la sustancia que más muerte por consumo en forma directa genera, y ambas son legales. Y luego tenemos una infinidad de sustancias ilegales, ¿no? Y digo una infinidad porque entran las nuevas sustancias psicoactivas, que son desarrollos de moléculas que día a día, semana tras semana, se van desarrollando y aún no están catalogadas o no están conocidas, ¿no? Y en particular lo que hacen estas sustancias es que al introducirse en un organismo tienen la capacidad de alterar el sistema nervioso central, ¿no? Y si nos ponemos ahí como muy biológicos en algún punto, la toma de decisiones está muy mediada por el sistema nervioso central. Entonces, en una persona con adicción o dependencia a la sustancia, vamos a encontrar unos patrones alterados, ¿sí? En este procesamiento, por decirlo de alguna manera, de la información. Ahora bien, sí hay que hacer una distinción. No todo consumo refiere o termina en una dependencia, ¿no? Porque hay como tres patrones de consumo: el uso, el abuso y la dependencia. Vamos a hablar de adicción o dependencia cuando el centro de la vida de la persona es el consumo de X sustancias, ¿no? Habiendo hecho esta aclaración, es muy difícil a veces encontrar desarrollos teóricos o tecnológicos en personas que tienen alterado el sistema de toma de decisiones, porque específicamente eso es lo que termina provocando la dependencia, ¿no? Así que ese fue el primer obstáculo, Choso, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿qué desarrollos previos han existido al respecto? El segundo punto estaba vinculado a cómo obtenemos quick wins, por decirlo de alguna manera. Siempre cuando uno desarrolla el comportamiento, automáticamente piensa uno en los desarrollos, no sé, de David Halpern en el Reino Unido con el BIT, o la Nudge Unit que generó Obama cuando tenía a cargo la presidencia. Y por supuesto que no es la misma realidad que nos enfrentamos en Latinoamérica en particular, y específicamente cuando hablamos de gobiernos subnacionales, ¿no? Donde los presupuestos realmente son pequeños, y más aún cuando la especificidad que uno tiene por delante no es desarrollar tecnología comportamental, ¿no? En este caso, la especificidad que nosotros teníamos en la Secretaría era la prevención y la asistencia a las personas con trastornos por consumo de sustancias. Entonces, teníamos que tratar de obtener el máximo beneficio en poco tiempo, intentando resolver grandes problemas. Ahí trabajamos mucho para identificar cuáles eran esos problemas y encontramos, por ejemplo, que un gran desafío es la asistencia de los pacientes y sus familiares a los turnos de los tratamientos en particular, ¿no? Acá no hay que olvidarnos que cuando uno habla de tratamiento por consumo de sustancias en forma ambulatoria, es necesario que el paciente o la paciente vaya reiteradas veces a la semana al centro de tratamiento, lo mismo que sus familiares, ¿no? Y mientras mayor sea la tasa de asistencia, mayor es la probabilidad de recuperación de esa persona. Y mientras mayor sea el acompañamiento de sus familiares, mayor es
la probabilidad de recuperación del paciente, ¿no? Entonces ahí encontramos como un gran desafío y por supuesto lo primero que se nos vino a la cabeza haciendo una revisión literaria de cosas que han funcionado es la implementación de recordatorios, ¿no? Desarrollamos un bot en particular que en primer lugar medimos cómo se comportaba las personas con grupo control, grupo experimental, si, al recibir recordatorios. Y eso increíblemente incrementó alrededor de un 17% la tasa de asistencia a los turnos de los familiares y un 50% la tasa de asistencia de los pacientes a los turnos, ¿no? Y en un segundo momento, lo que hicimos fue, bueno, en el caso de los familiares, ¿qué más podemos hacer, no? Porque también hay que entender las circunstancias que atraviesan a una problemática que es crónica, ¿no? Entonces, muchas veces los familiares están atravesados por múltiples circunstancias y a veces no quieren participar acompañando, por muchos motivos que no me quiero detener para que no se nos vaya el rato, pero luego si quieres me puedes preguntar. Entonces ahí necesitábamos como un extra. Y dijimos, listo, trabajemos con aversión a las pérdidas y trabajemos con framing, con el marcado. Y, por ejemplo, cambiamos la forma en la que comunicamos. Dejamos de solamente enviar el recordatorio, sino que enviábamos el recordatorio y señalábamos, por ejemplo, que si ellos no participaban de acompañar el tratamiento de su ser querido, se incrementaban las probabilidades de que el tratamiento fracase en particular. Y eso del 14 nos llevó al 42%, por ejemplo, ¿no? Así que, bueno, es algo que se sigue haciendo hasta el día de hoy. Sí, la verdad que es un impacto enorme. En primer lugar, porque permite optimizar las agendas de los profesionales. En segundo lugar, porque se incrementa la tasa de eficacia del tratamiento, que no solo beneficia al paciente y a su familia, sino también al medio externo, ¿no? En donde vive la persona. Entonces, realmente con un mensaje que es automático, tenía costo ínfimo, realmente era 0.001 centavo de dólar, creo que era. Claro. La tasa del ROI era muy, muy alto, ¿no? Y ese fue uno de los primeros desarrollos que hicimos en la Secretaría, con algo muy simple, muy probado, pero no para población con dependencia a sustancias. Perdón, o sea, ¿era para población con dependencia o no era para población con dependencia? No te entendí eso último. Era para población con dependencia a Con las sustancias. dependencia. Era Ah, no. pacientes, Claro, más claro, complicado pacientes, todavía. claro, que estaban en tratamiento por consumo de sustancias. Y al mismo Sí, tiempo para sus familiares que forman buenísimo. parte del tratamiento. Me encanta lo que me cuentas y te felicito por el logro que han tenido. Solo para hacerte unos comentarios y repreguntas ahí, porque hay muchísima información que me pareció muy, muy llamativa. Y para aquellos que nos siguen y todavía están aprendiendo sobre la ciencia del comportamiento, lo que Pablo nos estaba básicamente explicando es lo que nosotros conocemos internamente como una intervención de cambio de comportamiento, ¿no es cierto? Es decir, utilizando ciertos principios, mencionaba, si no me equivoco, es ¿no? Aversión a la pérdida, el mismo hecho de utilizar los recordatorios como gatilladores, ¿no? Como a veces los calificamos en algunos elementos de diseño, son justamente este tipo de intervenciones, este tipo de aportes que desde la ciencia del comportamiento creo que generan ese valor para generar resultados, porque me llama mucho la atención que, a ver, cuando a veces, digamos, problemas como las adicciones o cualquier tema de salud surge, las tendencias usuales de muchas organizaciones, con muy buenas intenciones, lógicamente, pero la tendencia usual es hacer una campaña, ya sea de las famosas campañas de concientización, ¿no es cierto? Es que vamos a hacer una campaña que vaya a los medios y que diga que es malo consumir aquella sustancia por la cual estamos tratando, ¿no es cierto? Asumiendo de que eso va a resolver el problema y lamentablemente vemos de que la incidencia
del impacto de ese tipo de campañas son muy limitadas. Mientras que lo que Pablo nos ha estado contando un poquito, y me parece súper interesante, Pablo, es que teniendo un problema tan grave como en lo que es la dependencia a una sustancia, porque, digamos, ya no solamente es debido a un, no sé, yo quiero consumir la sustancia, hay al hacer una dependencia, y no soy un experto en el tema, así que me corregirás, pero es que hay unos químicos que te están llevando hacia la sustancia, ¿no es cierto? Es decir, hay todo un rollo ahí en nuestro cerebro, en la parte biológica, que hace que ese comportamiento ocurra. Pero tu manera de solucionarlo es yendo por otros comportamientos y no solamente del paciente mismo, que es el de acudir a tu cita, que me parece interesante qué buen impacto tuvieron solamente con una intervención costo eficiente como generar el recordatorio, y no cualquier recordatorio, ¿no? Sino bien diseñado. Pero el tema de los familiares me pareció muy, muy interesante porque la forma de resolverlo me da la impresión de que en vez de acudir, por ejemplo, a argumentos como la culpa, como como que, ¿por qué no lo acompañas? Es más a través de esa aversión a la pérdida que decías, de hacerles notar de que ellos podrían ser clave en ese proceso de recuperación. Me da la impresión de como que empodera a ese familiar, le da una especie de sentido, un propósito de que si él no está yendo, podría estar afectando incluso negativamente a la recuperación de su familiar. Entonces, quería solamente resaltar esos puntos para evidenciar la importancia justamente del trabajo que ha estado haciendo Pablo en ese proyecto y en general de lo que se puede hacer con la ciencia del comportamiento, porque sí, no sé si lo ves de la misma manera, Pablo, pero me parece que cuando conocemos sobre esos principios, conocemos sobre estos elementos que pueden influir en cambiar el comportamiento, te permite ser más creativo, te permite pensar en diferentes maneras de abordar el problema y no ir por la misma clásica solución de toda la vida, que es nuevamente hacer sentir culpable a alguien, decir por qué no haces esto, eres un irresponsable, o una campaña de concientización que no suele tener resultados. Me parece fascinante, me parece fascinante. Pablo, y una pregunta. Al inicio de lo que nos contabas, mencionabas estos temas digamos, de la biología, de la neurociencia, que influyen en estos comportamientos, especialmente cuando hablamos de adicción. Para aquellas personas que quizás ya están algo más involucradas en el mundo de la ciencia del comportamiento, o incluso para las que están recién comenzando, ¿qué tanto consideras que es necesario o le aplica valor el aprender o meterse un poco en el mundo de la neurociencia? Es decir, entender la parte química, la parte eléctrica de nuestro cerebro que lleva a ciertos comportamientos, que quizás fue un poco por donde quiso ir el neuromarketing en su momento, ¿no? No sé si lo logró o no lo logró, pero ¿tú cómo ves eso? O sea, ¿eso forma parte de la información que consumes? ¿El tema biológico te parece que te ha aportado valor en tus diseños o crees que es algo que no es tan necesario en este momento? Sí, es información relevante, diría yo, pero también creo que depende mucho de los intereses de cada persona, ¿no? A mí la verdad que las neurociencias me parecen súper interesantes, creo que en los últimos 10 años han habido grandes avances y hay proyectos como el proyecto Brain en Estados Unidos que también fue impulsado por Obama, ¿no? Que vienen recibiendo una inversión fenomenal y creo que en los próximos 10 años, así como en los últimos 10 también se han hecho grandes avances, creo que va a ser una revolución, ¿no? Porque va a combinar todo lo que respecta a neurociencias con la ciencia de datos y realmente el poder que va a tener predictivos y para entender bastante más el comportamiento va a ser muy grande. Así que, por supuesto, yo recomendaría la aproximación a principios básicos de neurociencias, por lo menos creo que es un campo muy interesante, pero no es una condición sine qua non. Por supuesto que a quien no le interese ese campo hay muchísimos otros para desarrollar. Creo que tiene más que ver con las inquietudes personales que uno vaya desarrollando, ¿no? Habrá gente que se interesa por la parte de las neurociencias y la biología, habrá gente que se interesa por la comunicación, por ejemplo, y habrá otros que se interesan por la informática y habrá otros que van más por el lado del diseño. Por supuesto que para desarrollarse en este campo, sí creo que es importante tener
aunque sea un poquito de conocimiento de cada cosa, y sí luego tener un área de especialización. Así que eso sería lo que yo opinaría al respecto, Chozos. Y una cosita que no quiero que se nos pase, tú comentabas hace un ratito en relación a las campañas masivas, ¿no? Uno podría, a ver, no es el objetivo de esta charla hablar acerca de la historia de la prevención, pero podríamos señalar que la prevención del consumo de sustancias empezó en algún momento en Estados Unidos con una campaña que hacía Nancy Reagan, que era Solo di que no, ¿no? Y era muy, muy, muy famosa. Y no fue tan positiva, ¿no? Y a lo largo de la historia se han realizado muchísimas campañas de prevención en términos masivos, en donde se han buscado, por ejemplo, justo, ¿no? Incrementar las habilidades de rechazo, ¿no? Esto de decir que no, señalar los efectos negativos o las consecuencias que pueden tener las sustancias para nuestras vidas. Y la evidencia, porque hay muchísima evidencia, hay análisis, inclusive está en los manuales de UNDOC, por ejemplo, de Naciones Unidas, señalan que las campañas masivas no tienen el impacto esperado, que muchas veces tienen un impacto boomerang, por decirlo de alguna manera, terminan generando un efecto contrario. Y esto tiene mucho que ver con principios comportamentales, ¿no? Entonces, en este punto, yo hago una adenda a lo que dije anteriormente. Las campañas masivas realizadas en las formas que habitualmente se realizan no tienen mucha evidencia ni mucha potencia y son realmente muy caras, ¿no? O sea, los medios son muy caros. Ahora bien, si uno optimiza esos desarrollos, el impacto podría ser otro. ¿Y por qué digo esto, no? Por ejemplo, si nosotros señalamos que tenemos un gran problema en relación a el consumo de alcohol por parte de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Que efectivamente a nivel mundial es un problema porque el alcohol es una sustancia de inicio y mientras más temprano comenzamos a beber, mayor probabilidad es la de tener problemas asociados al consumo de drogas. De hecho, la gran medida de prevención es retrasar la edad de inicio en el consumo de alcohol, ¿no? Y podríamos charlar un rato largo sobre eso. Pero ahora bien, si lo que comunicamos en forma masiva todo el tiempo es que muchísimos jóvenes de 13, 14 años están bebiendo, estamos generando un efecto arrastre en concreto, ¿no? O sea, ahí está operando en las normas sociales y estamos invitando de alguna forma a muchos jóvenes a querer hacer lo que creen que hace la mayoría. Y al mismo tiempo, a nivel parental, o sea, los adultos referentes de crianza, también lo estamos poniendo en una posición complicada, ¿no? Porque de repente si lo hace la mayoría, ¿por qué no lo hace mi hijo o mi hija? Claro. Y ahí es cuando se cometen errores de comunicación, que de hecho si uno se pone a revisar material teórico, yo recuerdo que en esta compilación que hizo la gente del BIT, en el material en el IST, lo señalan, hay un señalamiento que creo que es de Robert Cialdini, que ellos dicen el gran error, ¿no? Y ahí un poco lo que señalan como el gran error es cuando los comunicadores o los hacedores de políticas públicas enfatizan en conductas problemas y la muestran que le ejecuta la mayoría, porque va a haber más gente que ejecute esa conducta, ¿no? Pero hay algo que a mí me gusta decirle el gran error al cuadrado, que es cuando no es ejecutado. Hace no tanto, en Argentina salió un comunicado, que es la Agencia Nacional de Noticias, que decía que se triplicó el consumo de marihuana en jóvenes entre 12 a 17 años, ¿no? Y era un dato fáctico, eso se desprendía de una encuesta oficial, etc. Claro, pero se había triplicado y había pasado del 0.3 al 0.9. Entonces, el titular de los periódicos, de los noticieros y demás, era que se triplicó el consumo. Y eso parece que es un montón de gente consumiendo marihuana, cuando en realidad tenía que yo agarrar una habitación, poner 100 chicos entre 12 a 17 años, iba a encontrar uno que estaba consumiendo marihuana.
Entonces, la enorme mayoría no estaba consumiendo marihuana. Y ahí es cuando, de esa forma y ese tipo de tratamiento de las noticias, generan algo que es muy conocido, que es el sesgo de disponibilidad, más el efecto arrastre por la influencia de las normas sociales, es una bomba de tiempo para que el problema se intensifique. Y ahí es cuando los hacedores de políticas públicas, los comunicadores, los adultos referentes de crianza tienen muchísimo por hacer en relación a cómo optimizar estos mensajes utilizando las ciencias del comportamiento. Y ni hablar de todo lo que se puede hacer en el ámbito escolar. Y te dejo ahí un datito, Chozos. En algún momento, junto a Ricardo Pautasi, que antes lo mencionaba, desarrollamos un programa que está basado en la corrección de creencias normativas para la prevención del consumo de alcohol en estudiantes de nivel medio. ¿Qué fue lo que hicimos, ¿no? En base a estadísticas previas, locales de Córdoba, vimos que la mayoría de las personas comen alrededor de los 14 años, ¿no? Y hay un efecto que se llama inicio y escalada que ocurre con el consumo de alcohol. Uno empieza a beber y luego se dispara el consumo, luego se hace una meseta y luego baja. Entonces nosotros teníamos que intervenir para retrasar la edad de inicio. Entonces dijimos, listo, esta gente tiene entre 13 y 14 años. Están en tercer año del secundario, de educación media acá en Argentina. Fuimos a los cursos de tercer año y lo que hicimos fue correr unas encuestas en donde ellos nos indicaban la frecuencia de consumo, es decir, cada cuánto consumían, intensidad de consumo, etcétera, propia, y la que creían que tenían sus compañeros, ¿no? Nos llevamos esos datos, analizamos la información y luego volvíamos al colegio, al curso en particular, y les decíamos, oye, ustedes nos dijeron que creían que sus compañeros bebían, invento, 3 vasos de cerveza todos los fines de semana. Pero según lo que ustedes nos contaron, nadie en el curso se emborrachó en el último mes. Un ejemplo de una cartelería que poníamos, ¿no? Y medimos esto en grupo control con una escuela que no recibía la intervención. Y encontramos resultados asombrosos de ese tipo de intervención, ¿no? Realmente se retrasó la edad de inicio en el consumo, casi un año, disminuyó la frecuencia y la intensidad del consumo de quienes consumían. Todos esos resultados están disponibles, están publicados en papers, y también hay un librito que tenemos que es gratuito, luego te paso el link, que se llama Del decí que no al sabías qué, ¿no? Que justo lo que busca es posibilitar una intervención basada en corrección de creencias normativas mediante la utilización de normas sociales. Y ahí aprendimos un montón de cosas. La primera vez que corrimos el piloto, que fue allá por el 2017, lo llevábamos a Ricardo, que mega académico, de hecho es el director del doctorado en neurociencia, bueno, etcétera, etcétera, a que él les contara los resultados. Y entendimos que no funcionaban tanto los expertos académicos, ¿no? Entonces luego cambiamos la estrategia y mandamos a gente más joven a que haga la devolución de los resultados. Y en el primer piloto también aprendimos, por ejemplo, que teníamos que controlar muy bien qué información le íbamos a dar a los educadores, a los docentes, porque luego hablaban. Entonces contaminaban mucho la intervención y desarrollamos unas tarjetitas, que es como un script, si se quiere, para que si algún docente, el personal de maestranza, preguntaba algo, le daban la tarjetita. Todo eso está disponible en este libro que te digo, que se llama Del decí que no al sabías qué, Ciencia y Política Pública para la Prevención del Consumo de Alcohol en Estudiantes de Nivel Medio, que es del doctor Buenísimo. Ricardo Pautasi, y bueno, y de quien les habla también. Buenísimo, buenísimo. Nada, si nos puedes compartir ahí, Pablo, ese link, por supuesto lo pongo ahí en la descripción del video para que todas las personas que nos oyen y que quieren profundizar un poquito más, me parece muy, muy interesante lo que estabas comentando porque, de nuevo, vamos a ver,
vamos mucho atacando este problema que mencionabas sobre las campañas masivas y específicamente lo que decías sobre el costo que esas campañas puedan tener, porque las personas que nos escuchan dirán, bueno, pues, pero ya, igual algo bueno harán. Puede que sí, puede que algún aporte tenga, pero va a ser muy mínimo, pero si consideras lo que cuesta, como tú dices, la publicidad, los spots, etcétera, es inmenso. O sea, ¿por qué alguien quemaría su dinero de esa manera en intervenciones que no van a funcionar? Que generan bulla, que a veces eso es lo que quieren, un tema más político que nada, y simplemente hacer bulla y dar la apariencia de que estás haciendo algo al respecto, pero me parece brillante lo que mencionas, enfatizas en que la evidencia científica, es decir, análisis realizados, ya te demuestran que estas campañas masivas no funcionan. Y estamos hablando ahorita de temas de adicciones, temas de comportamientos, ¿no? Como tú mencionas, el tema de consumo del alcohol, pero aplica para todo, creo, ¿no? O sea, campañas incluso dentro del mundo de las corporaciones y demás pueden tener un impacto, pero finalmente solamente informar no es suficiente, porque eso parte de la premisa de que los seres humanos, cuando recibimos información, entonces cambiamos comportamientos, y no es así, ¿no es cierto? Entonces, me parece bien interesante el trabajo que han hecho, Pablo, y más aún porque creo que hay un tema que mencionaste ahí entre lo que estabas, entre lo que nos contabas, que es que finalmente también depende de quién es el que está dando el mensaje, ¿verdad? Es decir, si te estás dirigiendo a un problema en una edad, para un público que tiene una edad adolescente, en donde las reglas de comportamiento de los adolescentes suelen ir por el lado pues, de la rebeldía, del romper el status quo, y de ir en contra de lo que la norma te dice, de lo que el establishment te dice, que la campaña venga de parte de profesores, de parte de padres, de parte del Estado, es decir, figuras de autoridad, no tiene ningún sentido, porque justamente al revés, si la autoridad me lo está diciendo, es con mayor razón que debo hacer lo contrario probablemente, ¿no? Entonces, creo que la ciencia del comportamiento y entender el comportamiento humano tiene que ver justamente con entender cuáles son esas reglas mediante las cuales el público al cual te estás dirigiendo se comporta, ¿no? Entonces, de verdad, Pablo, te felicito, creo que el trabajo que han estado haciendo en el tema de prevención y demás, no es fácil. Por eso decía al inicio, yo no me meto mucho en el mundo de las adicciones porque es sumamente complejo. Y de verdad que creo que es brillante ahí lo que han estado trabajando. Pablo, lamentablemente siempre se nos pasa volando la hora y hay una pregunta que no me gustaría dejar de hacerte porque creo que siempre le agrega mucho valor a las personas que nos oyen y más aún con tu experiencia claramente muy vasta que tienes. ¿Qué podrías recomendar para alguien que recién está comenzando o ya tiene algún tiempito, pero qué podrías recomendar en términos de aprendizaje para su aprendizaje? Es decir, leer, ver algún video, algún canal, es decir, ¿qué recursos utilizas tú o utilizarías tú si quisieras fomentar que alguien aprenda más sobre la ciencia del comportamiento? Qué pregunta difícil de responder, Choso, porque a mí en general no me gusta hacer recomendaciones. Pero lo que yo diría, yo creo que hay dos cosas que para mí han sido claves, ¿no? En primer lugar, intentar encontrar personas con las cuales poder interactuar. Yo creo que la interacción con otros es fundamental. Que ya estén desarrollando y estén recorriendo el camino de las ciencias comportamentales, eso es clave. Ni hablar si uno puede encontrar mentores que lo acompañen en el camino, sin duda es fundamental, ¿no? En segundo lugar, algo que yo hago mucho es intentar revisar papers. De hecho, utilizo alertas del Google Academics. Pongo ahí algunas keywords para que me lleguen al correo. Y bastante desarrollo de comunidad, si se en behavioral. Paradójicamente, todavía es un tema incipiente, pero creo que ha fomentado el desarrollo de una comunidad amplia a lo largo del mundo, no solo a nivel de Latinoamérica, ¿no? O en Argentina en particular, sino hay mucho material disponible, hay mucha gente con ganas de acompañar los primeros pasos de otras personas. Así que yo creo que la clave es el networking. Algo que también se puede hacer mucho es LinkedIn, buscar gente que trabaje en el tema, de vez en cuando mandar un mensajito para ver si uno puede interactuar con alguien. Y ahí mismo también es una buena fuente
de información, ¿no? Y luego, por supuesto, para quienes estén interesados en las políticas públicas, tratar de conocer qué es lo que se está haciendo en el Estado. Por ejemplo, en Argentina recientemente se formó la Unidad de Ciencias del Comportamiento, que depende de la presidencia, y bueno, tengo la suerte de formar parte de la red argentina de ciencias del comportamiento, la red de expertos que han conformado, pero es muy reciente. En Uruguay también hay otra, en Perú la verdad no lo sé, pero creo que hay que ser curioso, meterse, investigar, golpear puertas, creo que es fundamental. Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. Pablo, ¿podrías repetirnos el nombre? Creo que estás comentando sobre una comunidad antes de haber mencionado la de Argentina, en donde habían esos networkings. No sé, ahí te perdí un segundito. No sé si me puedes repetir el nombre. Sí, es Unidad de Ciencias del Comportamiento, y por otro lado está la Red Argentina de Expertos para el Desarrollo de Políticas Públicas. Buenísimo, Yo buenísimo. luego, No, sí. luego te comparto los links porque se desarrollan charlas habitualmente. Por ejemplo, hace poco estuvo la gente del BIT, del Behavioral Insights Team. Ujú. Próximamente, el lunes, o sea, pasado mañana, va a haber gente de la Universidad de Harvard, y son charlas abiertas, online, 100% Buenísimo. gratuitas. Interesante. Buenísimo. Claro que sí, por favor, compárteme ahí el link, yo lo pongo también en la descripción. Van a haber mucho material ahí, chicos, en la descripción de este video, hay que aprovecharlas, porque de verdad que Pablo, lo que nos comentas, especialmente para nuestros oyentes desde Argentina, hay una comunidad, hay una red, ya lo saben, contáctense con Pablo. Además, Pablo, voy a poner tu link de LinkedIn para que también lleguen rápidamente donde ti. Los animo yo a ver, como he dicho al inicio del programa, Pablo no solamente es un tío brillante, sino que además es muy, muy buena onda en compartir información y de seguro que si lo contactan, los va a ayudar para justamente llevar a esa información que necesiten. Entonces, te felicito, Pablo, por formar parte de esa red argentina. Aquí en Perú, lamentablemente, todavía no hay una red formal. Creo que voy a tener que hacer algo al respecto. En algún momento intentamos armar algo, pero creo que la industria todavía era aún más pequeña, pero ahora ya la cosa está creciendo bastante más, así que voy a ir a comenzar a conversar con mis colegas para ver si armamos algo, porque sí creo que es importante, como tú dices, crear esa comunidad, esos espacios de apoyo para las personas que estén interesadas. Así que ya saben, chicos, chicas, tienen que contactar a Pablo para aprender un poquito más sobre la movida de Behavioral Science en Argentina. Pablo, ya llegando al final de nuestro programa, me gusta siempre darle a mis invitados unos segundos ahí para que compartan palabras de sabiduría, es decir, reflexiones finales. Te voy a dejar la cámara, todo para ti, para que nos digas lo que quieras. Es decir, dirígete a nuestros oyentes, algo que quisieras compartir para que se queden con ese chispazo de sabiduría antes de cerrar el programa. Todo tuyo. Bueno, gracias, Chogos, en primer lugar por la invitación. No sé si lo que voy a compartir son palabras de sabiduría, no me animo a tanto. Simplemente sí creo que tenemos un hermoso desafío por delante, todas las personas que nos apasionan las ciencias del comportamiento, que es ayudar justo a las personas a tomar mejores decisiones, como hablábamos anteriormente. Para esto creo que es necesario ser muy curioso, muy proactivo, a veces un poquito cara de piedra también para golpear algunas puertas, preguntar. Y lo que yo les diría es que todo se hace más fácil si entendemos el para qué estamos haciendo lo que hacemos, ¿no? A mí me gusta mucho una frase que yo suelo decir mucho y lo tengo ahí en mi Twitter, que dice: las cosas no son así, están así y vamos a trabajar para cambiarlas, ¿no? Yo creo que eso es como un mantra para mí, ¿eh? Y creo que cada uno a lo largo del desarrollo y el recorrido que vayan realizando en las ciencias del comportamiento van a encontrar su propia clave es entre para qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Hay una frase de un filósofo muy famoso que dice, quien tiene un para qué soporta casi cualquier cómo. Y esto lo digo porque el camino en Behavioral Science no es tan sencillo en Latinoamérica, ¿no? No hay formaciones específicas, quizás uno a veces tiene que explicar qué es lo que hace.
y se hace un poquito cuesta arriba, ¿eh? Yo no les voy a mentir y decir que esto es magia y simple, no. Pero hay mucho por ganar, hay mucho por transformar y los aliento, las invito a seguir explorando y descubriendo un apasionante mundo que yo estoy convencido que así como en los últimos 5 o 10 años se han llevado 2 premios Nobel, estoy seguro que van a haber enormes, enormes avances y creo que todavía queda mucho camino por recorrer, especialmente en Latinoamérica y en el desarrollo e implementación de todos estos avances a muchos campos y ni hablar en las políticas públicas, en salud. Creo que todavía falta mucho y tenemos que entre todos dar ese pequeño empujón para que la cosa vaya para adelante. Buenísimo, Pablo. De verdad que me ilusiona mucho escucharte. Yo recuerdo cuando comencé en este mundo hace unos 4 o 5 años atrás, éramos muy pocos y saber ahora que no solamente somos más en el país donde estoy, en Perú, sino verte a ti en Argentina, ver a chicos, como comenté, he conversado con gente en México. Vemos, hay un equipo bien grande en México con el que tú y yo ahorita también estamos trabajando, en España y demás. Creo, igual que tú, que esto solo tiene para crecer. Y de hecho, dicho sea de paso, traigo aquí, estuve conversando con una muy buena amiga mía, que es Mafer Valdés, que además es una futura invitada, la voy a tener en esta temporada también, que justamente está ahorita en Londres, está haciendo su maestría, y me contaba que el mundo o la industria de behavioral science está inmenso en Londres, es decir, la cantidad de oportunidades de trabajo, empresas que buscan estos perfiles es cada vez más grande, igual que en Estados Unidos. Entonces, si utilizamos estos como referentes de lo que pudiera venir para Latinoamérica y Hispanoamérica en general, creo que tenemos un futuro muy prometedor. Y qué bueno tener a profesionales como tú ahí, no solamente dando la mano en la aplicación, sino también en formar y en compartir tu experiencia para que otros chicos también puedan estar en una posición como en la que tú estás. Así que te felicito, Pablo, te agradezco un montón el que nos hayas podido acompañar hoy día. De verdad que ha sido fascinante escucharte y los casos de aplicación de verdad se vuelven muy esperanzadores, creo, ¿no? De que no solamente esto pues sirve para las industrias, el día a día, la consultoría que tú y yo podemos manejar, sino que también en políticas públicas y hacer que el mundo sea un lugar mejor. En tu caso, cuando lo estuviste haciendo en temas de salud y tantas otras aplicaciones que hay. De verdad, mil gracias, Pablo. Me encantó tenerte y qué pena que el tiempo se nos queda corto, pero de seguro tendremos otra oportunidad. Gracias a ti, Chollos. Un placer y a disposición para lo que necesiten. Perfecto. Hasta luego, Pablo. Nos vemos pronto. Nos vemos el lunes. Bien, chicos, listo. Hemos llegado al final de nuestro episodio con Pablo, el gran Pablo Bonino. De verdad que me ha encantado siempre conversar con Pablo. Es una persona apasionante, tiene tanto conocimiento y como lo vieron, mucha pasión, que yo creo que es lo más importante cuando uno se dedica a lo que sea que se quiere dedicar. Así que, sin más, en realidad, si les gustó este programa, como siempre les pido, no dejen de suscribirse al canal, ponerle ahí like al video. Y no dejen de ver las otras entrevistas que, si eres nuevo, no dejen de ver las otras entrevistas que ya hemos hecho en el canal. Tenemos ya 2 temporadas realizadas, estamos comenzando la tercera, se nos vienen invitados de diversas partes del mundo. De hecho, tengo ya no les quiero soltar mucho la información para que les caiga de sorpresa, pero tengo invitados, invitadas muy especiales de ya fuera incluso de América. Tratamos de ampliar un poquito más el campo para conocer las experiencias más profesionales. Así que sin más, espero que lo hayan disfrutado. No dejen de entrar a los links que nos va a compartir Pablo y no dejen de escribirle a Pablo y preguntarle más cosas si les interesa alguna de las partes que han hablado. De verdad que estoy seguro que les va a poder ayudar un montón. Así que espero verlos y verlas muy pronto en otro episodio de En Vivo desde Behavioral Pills.